El grupo conformado por Marta Sofía Pérez, Elizabeth Ramírez y quien les habla, Ana María Rojas, ha escogido para la discusión del Diplomado de Logística la conferencia Gestión de Riesgos y Continuidad de Jorge Mario Gómez, Gerente Nacional de Riesgos. Esa conferencia se dio en agosto 25 del año 2011. Punto de partida. Durante el 2010, un instituto muy importante internacional realizó una encuesta a más de 200 compañías con la intención de precisar qué tan frecuentes eran las interrupciones en la cadena de abastecimiento. Y el 74% experimentó interrupciones en la cadena de abastecimiento en los pasados 12 meses. 88% esperan interrupciones en la cadena de abastecimiento en los próximos 12 meses. Eso, Liz, se debe a distintas razones. Se hacen diferentes reflexiones si esos puntos de vulnerabilidad están referidos a los recursos humanos, a la tecnología, a los proveedores de tecnología informática, a que se contratan múltiples proveedores en una zona de trabajo geográfica sujeta a trastornos comunes, a cuellos de botella en la producción del servicio. ¿A qué se debe? Marta, me parece importante que hagamos una precisión, porque el enfoque de riesgos hay que tener dos conceptos claros. Uno, amenaza, y otro, vulnerabilidad. Amenaza es que pueda haber un evento que potencialmente cause daños. Y la vulnerabilidad es la exposición o la fragilidad que tenga una determinada comunidad, un determinado grupo humano a esa amenaza. ¿Sí entiendes? Sí, pero de todas maneras lo que comentamos es que esos porcentajes que habla este estudio son muy altos. Altísimos. Altísimos. Y ya es una realidad ese 74, y lo peor es que la expectativa es que sea del 88, es decir, es que empeore la situación. Exacto. No obstante, está identificado el problema, la expectativa es que ese problema crezca. Y entonces en lo que se trabaja es en reducir la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad está por grados de exposición a esas amenazas, y las amenazas pueden ser ambientales, políticas, económicas, sociales, entre otras. Yo entiendo que este expositor lo que plantea es el enfoque en la gestión de riesgos y continuidad en la cadena de abastecimiento. No nos lo habíamos planteado así, sino que lo estábamos viendo como por partes. Entonces lo que él está diciendo es la gestión del riesgo, que es una cosa de ver el entorno en la parte económica, la parte social en conjunto, es un enfoque que es muy importante y se habla de la resiliencia como la capacidad de una organización para resistirse a ser afectada por cualquier incidente, ¿no? Ese es un concepto bellísimo, el de la resiliencia. Yo no sé si tú lo conocías. No lo conocía. Imagínese que tiene que ver, ahondamos en una cosa, la resiliencia tiene que ver con la capacidad, como dice Liz, de resistir y recuperarse a los eventos que generan desastres. Y está ligada a la autoestima, al humor de la sociedad, o sea, y obviamente pues a condiciones sociales que te permiten reaccionar de una mejor manera. Pero me llama poderosamente la atención el tema de la autoestima y del humor como parte muy importante para poder aumentar tu capacidad de resiliencia, bien sea individual, personas cuando se afecta por una determinada circunstancia, o colectiva como sociedad o grupo humano que enfrenta un desastre o un problema. Pero ahí tengo una pregunta, una inquietud. Esa resiliencia que mencionan no tiene nada que ver entonces con temas técnicos. También. ¿Y temas de sistemas? También. Él plantea, a mí me parece también importante. Porque yo creo que se refiere más a ese tema técnico que al de humor, o se refiere... No. La resiliencia es la capacidad que tiene un determinado grupo humano para sobreponerse a un desastre. Una situación, okay. ¿Sí? Okay. Entonces, esa capacidad tiene distintos factores, técnicos, económicos, sociales, pero además de esos,
hay unos psicológicos, por decirlo así, que tienen que ver con la autoestima, con la capacidad del humor, con otro tipo de actitudes que te hacen más resistente, por decirlo, o que te facilitan el proceso de recuperarte de un desastre. Ok, ok. Sí, yo quisiera que leyéramos este sí, pedacito. Bueno. pero antes de eso, veamos los riesgos que él plantea. ¿Cuáles son esos riesgos que se dan en la cadena de abastecimiento? Para que ellos puedan hacer desde el enfoque de riesgos. Los riesgos del talento humano, ¿sí? Que es, fíjate lo que No hace, calificado, mano de obra no calificada, no se las tiene. relaciones laborales conflictivas, Exacto. cuando no hay los supernumerarios o encargos críticos, ¿sí? Ujú. Ok. Que lo de los riesgos, Dificultades perspectiva para social, trasladarse a otra región, Ujú. ausentismo, pérdida de personal. Sí, ese es entonces- el talento humano. Ok. Entonces, ¿por qué no cada una va diciendo qué otros riesgos hay? El riesgo en la perspectiva social Ujú. es un riesgo que no importa en qué parte del mundo estemos, es un riesgo que siempre existe y es el de las huelgas. Hoy hay un paro nacional de empleados públicos, por Sí. ejemplo. Pero yo percibo que esos riesgos sobre todo se dan mucho en los puertos. Usted puede ser de un puerto de un país industrializado a uno en Sí. desarrollo que igual es el mismo riesgo. Claro. Y en Argentina suelen hacer Claro. mucho de ese tipo, los estibadores suelen hacer mucho de esos paros, y en Estados Unidos también, y en Canadá. Entonces es un riesgo que está inminente. También está en esta parte de la perspectiva social está el riesgo del fraude, del sabotaje, del saqueo, y el tema de los actos ilícitos, de los actos de terrorismo, que estos últimos de pronto sí tienden más a estar presentes en países en vía de desarrollo que en industrializados, pero que los hay, los hay. Pero también los países desarrollados tienen otro tipo de terrorismo global, digamos, Sí. que también Es están complicado, afectados. es complicado. Sí. El Ok. tema de la reputación también para nosotros es un riesgo social que de todas maneras es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Ok. ¿Qué otros riesgos encontramos? Riesgos de procesos como errores humanos, ¿sí? Y organización de problemas de calidad, retraso de los materiales, daños causados por la manipulación, riesgos, por ejemplo, en Políticos. operaciones, ¿no? O políticos, ¿Sí? como cuáles, Ana María? Demandas jurídicas, Ajá. y, no tener las responsabilidades claras, actores que no contribuyen, Ajá. que inestabilidad política, el marco legal que no favorece. Claro. Ujú. Entonces, todos estos son todos riesgos a los que están expuestas la cadena de abastecimiento como tal, ¿cierto? Es decir, a los que son vulnerables la cadena de valor, Exacto. de abastecimiento. Hay más riesgos, ¿no? Ajá, sí, por favor, algunos otros que Ese podemos riesgo del exponer. político legal ya lo dijimos, Sí. ya lo mencionamos, ok. ¿Y el económico? No, ¿La ese no lo competencia? hablamos. ese no. El riesgo económico de la competencia yo creo que es el que marca la diferencia en el tema logístico de unos con otros, y el que también exige que cada vez la logística sea más complicada y de alguna manera la enreda más. ¿Por qué? Porque es que si el vecino que vende exactamente el mismo producto de nosotros llega más rápido, Pues somos obsoletos nosotros. por favor, por favor. Entonces eso es un factor, y cada vez hay más competencia. Todos ya sabemos que las empresas, las industrias producen mucho más de lo que se demanda. Entonces la logística empieza a tener un valor importantísimo en saber llegar en forma más adecuada al cliente esa necesidad, ese servicio. Y aquí se genera un riesgo que es el más
más sencillo o el que más se presenta es el famoso cambio de precios. El más frecuente. El más frecuente. El cambio de precios que te deja totalmente fuera del mercado. Claro. Entonces ese es un riesgo pues que es muy complicado y que puede de alguna manera determinar que una empresa desaparezca. Otros riesgos que también son muy complejos son los riesgos de la naturaleza, los incendios forestales, las tormentas, las inundaciones, los huracanes, los terremotos, los tsunamis, las epidemias, todo eso. Y esto está ligado a un fenómeno global, por ejemplo, de cambio climático que ha hecho que este tipo de eventos sean mucho más frecuentes de lo que era hace algunos años. Sí, entonces ante todos estos riesgos, el planteamiento y la propuesta es una propuesta de resiliencia a la cadena de abastecimiento, la cual intenta gestionar los riesgos empleando para ello las buenas prácticas internacionales y nacionales, ¿no? Como algunas que de pronto nos pueden decir aquí. O sea que eso, ¿sí? tiene que ver con identificar las vulnerabilidades en la cadena de valor, los grados de vulnerabilidad, y ahí plantear algunas acciones para disminuir esos grados de vulnerabilidad de la cadena. Sí, y a raíz de esa necesidad surgen estos temas de las ISO, de los BAS, de todas estas... Como una forma de parametrizar y estandarizar los procesos para tratar de controlar un poquito más esos riesgos que acabamos de mencionar. Nos llegamos a la conclusión que era necesario estandarizar esos procesos y controlarlos, llenarlos de controles para tratar de evitar esos riesgos. Pero sin embargo vemos que pero es muy interesante el avance conceptual, porque antes digamos, no existía el concepto de riesgo como algo que usted puede gestionar y mitigar y prever, sino que el riesgo era el desastre ya o el acontecimiento que no puede ser ni previsto, ni manejado, ni gestionado. Lo interesante del enfoque de riesgo es que plantea que se puede mitigar la vulnerabilidad y la exposición a eso. No acabar la amenaza, pero sí mitigar y prepararse frente a esos eventos. Y tratar de alguna manera controlar sus efectos. Sí. Una cosa novedosísima que esta conferencia también nos muestra es que existe una ISO 31000, que es la nueva generación de gestión de riesgos. O sea que existe una ISO de gestión de riesgos, yo no sabía, dedicada a este tema, que es la ISO 31000. Con esto, este grupo se despide de todos ustedes. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias.